Buenas tardes, profesor. El día de hoy me toca exponer el grupo de taller de laboratorio de construcción. A nosotros nos toca hablar de la parte de equipos de protección personal, materiales, maquinaria, herramientas de equipo y un proceso constructivo que más adelante lo verán en los videos de mis compañeros. A mí me toca hablar sobre, como es aquí, los equipos de protección personal en una hora. En este equipo de protección en una hora vamos a hablar un poco sobre algunas ventajas y desventajas que tiene, algunas consecuencias causas de los accidentes. Vamos a definir algunos equipos materiales con, con imágenes y todo, ¿no? Y más que todo eso, pues, ¿no? Ahora, la industria de la construcción actualmente en el país es la que más mueve la economía, la que hace más movimiento. Uno necesita materiales, el material necesita personal, luego la empresa necesita insumos para hacer esos materiales. Es una cadena que va necesitando y mueve dinero, porque uno necesita personal, necesita insumos para comprar, vender las cosas y todo. Pero como en todo construcción siempre hay riesgos. Es un ambiente laboral muy bonito, pero hay riesgos de accidentes, de causas de muerte, entre todas esas cosas. Ahora, por ejemplo, una causa de los accidentes es el exceso de confianza. Como dice ahí, como él mismo dice, ¿no? Llevo años haciéndolo y no me pasa nada nunca. Es ese tipo de obreros que siempre toma ese riesgo de ir y, por ejemplo, no subirse a un techo sin arnés y decir, no, yo lo hago rapidito, nomás no pasa nada. Y apoya y tiene el riesgo de que un mal movimiento, pum, se caiga, se rompa la cabeza, se rompe el brazo, o accidente por aquí, accidente por allá. El ejercicio de confianza es que yo siempre lo hago, pero esas pequeñas cosas cuando le resultan, cuando le llaman la atención, pueden ser a veces que, que una causa de accidente, una causa hasta de muerte. Otra causa que puede ser los elementos de protección inexistentes o deficientes. Similar al anterior, es que, como lo mencioné antes, el obrero toma la decisión de ir sin arnés. Pero aquí vamos a ver un poco cuando no hay accesorios. O hay pocos y algunos se quedan sin ellos. Entonces ellos dicen, ya no importa, yo voy sin eso. Pero eso ya no sería culpa del obrero, sería culpa de la empresa por no tener todo su equipo de trabajo bien seguro, con sus cascos, con su arnés, con sus lentes, con todo. Y como vemos en la foto, están pasándose, los chicos están subiendo, pasándose sin algunos equipos de protección, como arnés, ni guantes, ni nada. Otro sería las condiciones desfavorables en las que se encuentra la ejecución. El desorden es un tema muy, muy importante, ya que si hay desorden en el piso, imaginemos que hay fierros así puntiagudos, madera, o algo que está sobrando de arriba, colgando, viene un aire, pum, se cae, y alguien está sin casco, pum, se rompe la cabeza, o se incrusta en el pie, se clava el pie, luego infecciones por adentro, días en trabajo, y demora más en el tiempo de ejecución de la obra, y eso es pérdida para la empresa, pérdida para el ingeniero. Ahora vamos a hablar un poco del equipo de protección. Como ven ahí dice, los cascos te evita golpes en la cabeza, si es que algo se cae, golpes, o, o algún mal movimiento que hagan con una madera, pum, te protege la cabeza. En la parte de aquí vemos que dice los auriculares, que son auriculares para los ruidos que pasen los 90 decibeles, los que el oído ya no pueda soportar. Y eso que en los conciertos existen muchos más decibeles, creo que si no me equivoco 120 decibeles aproximadamente. De ahí tenemos el arnés, que se usará a partir de de trabajos de 1,80 m en adelante. Tendrá siempre que estar usado arnés para evitar cualquier tipo de caída, sin seguridad y ¡pum! Muerte. Aquí también hablamos sobre los lentes, que los lentes de protección visual, cuando una persona está soldando algo, o para evitar que entre acumulación de tierra, residuos tóxicos a la vista y te cause ceguera. El calzado de construcción es muy importante estar con botas de acero, como dije antes en la parte de desorden, que si hay objetos incrustados, infectados, con bacterias y todo, y tú pisas y te incrustas, hay millones de bacterias que pueden entrar. En cambio, con unas botas de acero antideslizantes, vas a evitar cualquier tipo de ese riesgo. Bueno, en la parte de costado dice el overol. El overol también es importante. Sobre todo, también, aparte del overol, en algunos lugares usan también como chalecos con franjas y todo fosforescente.
de que, por ejemplo, si la construcción de obras es en noche, eso resalta y evita que los carros, si es una carretera, por ejemplo, que los carros pasen sin verte y te atropellen, evita accidentes también. ¿Qué más? Guantes. Guantes también protege a la hora de, por ejemplo, es un tipo de guante, pero existen varios, ¿no es cierto? Como para agarrar el concreto, el cemento, otras cosas para maderas, tías, para fierros, óxidos y todo eso. Y la parte de acá del respirador que se usará para la parte química, de elementos químicos, cuando vayan a usar sustancias químicas que puedan entrar a la nariz y el dolor de cabeza empieza por aquí, mareo por acá. Quizá ahorita no lo sientan, pero en años posteriores se va a acumular todo. Luego vamos a hablar aquí un poco de las ventajas y las desventajas que tienen el usar el equipo de protección personal. Por ejemplo, una de las ventajas es que ayuda en un gran porcentaje, no evita accidentes no los evita, pero reduce el porcentaje de, por decir, de golpes o al impacto, reduce un gran porcentaje el impacto de un accidente. Por ejemplo, si yo estoy con mi casco, estoy con mis guantes, con todo, y estoy caminando y veo que alguien lanza porque hay algunas personas que lanzan el ladrillo al segundo piso y el ladrillo se les va, y si le caen en la cabeza, estoy con mi casco. Va a sentir un pequeño, o sea, va a sentir un impacto, pero no va a causar accidente porque está bien protegido. Es un ejemplo de muchos tantos que existen con el uso debido de protección personal. En cambio, una desventaja es que, como ya hablamos antes, que el uso de equipo de protección personal reduce el impacto de accidentes, no quiere decir que evite los accidentes, pero el obrero o el trabajador se siente que, porque ya uso equipo de protección, estoy totalmente seguro. Eso es mentira. Es mentira porque si yo estoy con mi protección y viene un chincho con un fierro y se le resbala y punto, lo incrustan, probablemente se muera. Pero ellos tienen ese problema de estar seguros de que no se va a pasar nada y eso está mal. Otra desventaja es que necesita mantenimiento riguroso y constante y genera costos. Los proveedores. Los proveedores que les ofrecen o les venden a las empresas este tipo de equipo de protección personal, pues a las empresas que algunos conocidas se ha averiguado, por ejemplo la 3M, el otro es Ferreiros Cat, que usted lo mencionó en clase me parece, investigó su página y venden los productos de guantes, cascos, todo equipo. La que yo no conocía y recién me enteraba es la que está aquí, que es MSA Company. No sabía que existía en realidad. Y otra también, la que es como la que está aquí, Steel Pro, que también vende todos esos productos. Esos van con las empresas, los compran ahí todo para abastecer a todos los trabajadores. Bueno, recomendaciones. Las recomendaciones es, como ya lo he mencionado antes, que los equipos de protección personal son totalmente obligatorios, debido a una norma ya establecida que necesita mantener a los trabajadores de obra totalmente seguros. No es, bueno, una recomendación sería que no sería bueno confiarse totalmente de esto porque no te previene los accidentes. Otra recomendación es, por ejemplo, ¿no? En el casco, yo tengo aquí un casco, yo tengo un casco acá, y aquí vemos que esto hay una distancia, como en la parte de afuera, con esto que te cubre la cabeza de 5 a 10 centímetros. Entonces no es bueno estar jugando con los equipos de protección para uso que no sea de obra, porque pueden dañarlos, pueden modificarlos, tanto que imaginemos que están jugando con esto y esto de aquí se rompe. Entonces tú ya lo metes y va a estar acá tu cabeza literalmente con el borde. Un mal golpe y, pum, y tú vas a sentir ahí un poco más el golpe. En cambio esto evita, como hay una ligera distancia, evita que tú sientas ese impacto. Es unas recomendaciones breves y muchas cosas más las podrá ver en el informe. Aquí le dejo con mi compañero que sigue con el tema de los materiales. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, profesor. Hoy me toca exponer los materiales en un proceso constructivo. Primero tenemos la madera. La madera es un material muy usado comúnmente en el Perú como apoyo y encofrado en vigas y columnas. Mayormente este material tiene que ser usado con desmoldantes para madera, pues estos tienen poros y lo cual pueden afectar al concreto. En otras construcciones
se utiliza principalmente como soporte, con, por ejemplo, vigas y columnas. Para el siguiente tenemos los aglomerantes. Por ejemplo, tenemos la cal. La cal puede ser utilizada como revestimiento para por sus diversas propiedades que tiene con el agua. También tenemos el yeso, lo cual tenemos dos tipos de yeso. El yeso blanco, que puede ser utilizado en acabados de interiores y mampostería. Y también se puede utilizar como recubrimiento en paredes, molduras y techos. También tenemos el yeso negro, que puede ser utilizado en construcciones estructurales, pero eso no lo encontramos aquí, lo encontramos en otro país, España. Y finalmente tenemos el cemento. El cemento es un material. El cemento es el principal material para obtener el concreto en un proceso constructivo. Este material es comúnmente utilizado alrededor del mundo, pues puede ser utilizado para muros, puentes, casas, edificios, etc. Siguiente tenemos el agua. El agua es de vital importancia para obtener el concreto en sí, por sus partículas, con sus partículas. Es mejor que te falte cualquier material menos el agua, por así decirlo, nos dijo el ingeniero. De acuerdo con la norma E060, el Reglamento Nacional de Edificaciones, se puede utilizar agua no potable para el concreto, pero si cumple los siguientes requerimientos, que tienen que estar limpia y libre de impurezas como el aceite, ácidos y sales. También tenemos el acero, que sirve como un esqueleto, por así decirlo, para poner luego el concreto. Por ejemplo, sirve como armazón. Es un conjunto. En conjunto con el concreto, absorben las fuerzas de fricción y compresión de la edificación. También puede ser utilizado en edificaciones que solamente tienen acero. Por último, tenemos los materiales cerámicos, que, pues, como se dice, son los ladrillos. Por último, tenemos los materiales cerámicos, que, pues, como se dice, son los ladrillos. Tenemos el ladrillo King Concrete, que se utiliza para un proceso constructivo de mayor resistencia, lo cual se puede utilizar ya no columnas, solamente con ese ladrillo y barras de acero. El siguiente tenemos el ladrillo King Kong de 18 huecos, que es mayormente utilizado para muros portantes. El siguiente tenemos el ladrillo pandereta, que es para hacer divisiones de ambientes. Y por último tenemos el ladrillo de techo, que es básicamente para el techo. Y también tenemos el casetón, que reemplaza el ladrillo de techo que tiene un peso menor que el material antes mencionado. Muchas gracias. Gracias por la explicación, compañero. Mi nombre es Jason Ramos y hablaré sobre los equipos y herramientas en la construcción. Primero comenzamos con el tractor. El tractor es una máquina montada sobre orugas que tiene la función de empujar el material en tramos cortos. El objetivo es llevar la mayor cantidad de material en la hoja recta y excavar superficies. También cuenta con 3 reapers, como ven en la imagen, que sirve para fragmentar las rocas, asimismo para crear surcos, quebrando y debilitando el terreno. Siguiente diapositiva. Cargador frontal. Es una máquina que se utiliza para carga y acarreo de grandes cantidades de tierra, arena y otros materiales de forma rápida y eficiente, de un lugar a otro, para tramos cortos. Este equipo cuenta con una cuchara en su extremo frontal, cuya capacidad está aproximadamente entre 1.5 metros cúbicos hasta 24.5 metros cúbicos, el cual le permite cargar material a la cantera hacia la zona de relleno. Estas especificaciones de la capacidad lo podemos encontrar en la página de Ferreiros, que hace este tipo de equipos.
Siguiente diapositiva, volquete. Volquete. Es un equipo que posee una tolva diseñada para transportar material suelto, como también su respectiva descarga. Puede cargar 15 metros cúbicos, con un peso aproximado de 40 toneladas. Lo vemos en la parte superior. En la parte inferior, disculpe. En la parte superior es el hold dump. Es un volquete con mayor capacidad. Este se utiliza se utiliza en minería, porque su capacidad es mayor. Puede cargar 140 metros cúbicos, un peso aproximado de 365 toneladas. Siguiente. Motoniveladora. Es una máquina de construcción que cuenta con una larga hoja metálica empleada para nivelar terrenos. También puede perfilar taludes en terraplenes y desmontes, así como también cunetas de caminos, con el grado de inclinación que se necesite. Como en la parte superior, está que nivela el terreno. Siguiente. Rodillo. Una vez nivelado el terreno, quizás con una motoniveladora, ahora se utiliza esta máquina para acelerar el proceso de compactación, que es el rodillo. Tiene uno o varios rodillos de gran peso, aproximadamente 11 toneladas cada rodillo. Esto le permite compactar con gran facilidad el material, por donde se desplaza presionándolo en varias pasadas, tanto de ida como de regreso. En la parte inferior vemos el rodillo pata de cabra. Este se utiliza para compactar suelos cohesivos y semicohesivos. En áreas grandes, estos rodillos ejercen presiones estáticas muy grandes cuando empiezan a penetrar el suelo. Siguiente. Rueda compactadora. Es una máquina compactadora de zanja. Consiste en un vehículo con una rueda vibrante adosada. La rueda compacta el fondo de la zanja a medida que el vehículo se desplaza. La rueda puede ser lisa o de patas apisonadoras. Disculpa. Siguiente. La pala. La pala es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con cohesión relativamente pequeñas. También tenemos el decámetro, equivalente a 10 metros. Se utiliza para medir distancias un poco más largas que las que puede realizarse con el flexómetro, también conocido como wincha. Disculpe, ahí está. Y las tiralíneas son un rollo de hilo encerrado en un recipiente que contiene un polvo trazador. Este se puede utilizar en obra, queremos hacer un trazo, una referencia por donde vamos a excavar, digamos, una zanja para alcantarillado, podría ser. Siguiente diapositiva, carretilla. La carretilla se utiliza para el transporte de materiales. El badilejo, instrumento de cuchara plana y puntas redondas, se utiliza para mezclar morteros, colocar morteros sobre los ladrillos. Plancha llana dentada. Es una herramienta que sirve para realizar revoques de morteros de cemento o de yeso en la parte lisa y para aplicar morteros en pega de enchapes. Y la última diapositiva, martillo. El martillo es una herramienta utilizada para golpear una pieza, causando su desplazamiento o deformación. El uso más común es incrustar un clavo de acero en madera o otro material. Nivel es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Y por último, la llave de Stilson,
también llamada llave de grifa. Es una llave ajustable usada para apretar, aflojar o ajustar piezas. Más que todo se utiliza en piezas para tuberías. Es muy utilizable. Muchas gracias, profesor. Le cedo la palabra a mi compañero. Proceso constructivo del movimiento de tierras. Se entiende por movimiento de tierras al conjunto de acciones que se realizan en un terreno antes de empezar la cimentación de una obra. Además, se busca modificar las formas de la naturaleza o aportar materiales útiles en obras públicas, y minería o industria. Ahora voy a describir lo que es el proceso constructivo del movimiento de tierras. Lo primero que se debe realizar es la nivelación del terreno. Esto involucra los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al terreno la nivelación indicada en los planos, que es hasta de 30 centímetros como máximo. Dentro de la nivelación del terreno hay dos partes, uno que es la nivelación con maquinaria y posteriormente el nivelado apisonado. El siguiente paso son las excavaciones. Estas se dividen en tres tipos. El primero es según la magnitud del trabajo. Según esta, hay dos tipos, la excavación simple y la excavación masiva. La excavación simple, por lo general, se ejecuta con el uso de la mano de obra, obviamente con ciertos equipos como picos, palas o, o también ciertas maquinarias pequeñas que pueden usar los trabajadores. Y en las excavaciones masivas, como vemos en la imagen, se usan en volquetes, cargadores frontales, retroexcavadoras, etc. El segundo tipo es la excavación según la profundidad. Como vemos, se divide en dos, que es la excavación a 2 metros de profundidad y la excavación a más de 2 metros de profundidad. La que es a 2 metros de profundidad se realiza mediante métodos convencionales, mientras que la que es a más de 2 metros de profundidad, al ser más profunda y haber el peligro de desprendimiento de materiales sólidos, se, se utilizan ciertos procedimientos especiales, tales como calzaduras, entibados, pantallas de anclaje, tablestacados, etc. Y el último tipo de excavación, el último tipo de excavación es según el tipo y grado de humedad del material. Puede ser excavación en roca, en el cual, debido al tamaño del material, se suelen usar explosivos, o también en ciertos casos donde está prohibido el uso de explosivos, se usa cemento expansivo. Y según el grado de humedad están las excavaciones húmedas y secas. En las excavaciones húmedas se requiere equipo de bombeo para la extracción del material, además que se ejecuta por debajo del nivel freático. Y las excavaciones secas son todas aquellas que no implican la definición de la excavación húmeda. El siguiente paso es el de cortes. Estos se realizan para nivelar la superficie del terreno, en los cuales se pueden ejecutar de manera manual o con maquinaria, como podemos ver en la imagen. Después se realizan los rellenos, que pueden haber dos tipos de rellenos: el relleno con material propio o el relleno con material de préstamo. En ambos casos, el material debe estar limpio, no contaminado, debe ser homogéneo, libre de materia orgánica. Después sigue lo que es la nivelación interior y apisonado. Esto obviamente es después de haber realizado los anteriores procesos de excavación, de cortes, ya que al final de la excavación es necesario nivelar el terreno, eh, es necesario nivelar el terreno para lograr una mayor resistencia. Eso también se logra con lo del apisonado.
Luego sigue la eliminación de material excedente. Esto se realiza luego de los trabajos anteriormente mencionados, por lo general con el uso de maquinaria. Y acá se elimina todo material que no sea útil mediante volquetes y también rociando agua sobre los desmontes para evitar el excesivo polvo. Y por último está lo que es el tablaestacado o entibado. Estas son obras de apuntalamiento de las excavaciones, zanjas, pozos, etc., cuando el terreno ofrece riesgo de deslizamiento. Esto es sobre todo un tema de seguridad para poder proteger a los trabajadores. Algo a tener en cuenta durante el movimiento de tierras es el cambio de volumen del material. Esto se refiere a que el material excavado va a sufrir esponjamiento y reducción. Como vemos en la primera imagen, una vez excavado el material, se carga y se transporta, y acá sufre un esponjamiento. Eso va a depender del tipo de material. Si es que es arena, grava, arcilla, tierra o roca. Y al momento de compactar, el material va a sufrir una reducción del mismo, ya que este se va a compactar en la nueva cavidad para obtener una mejor resistencia. Igualmente, hay ciertos factores de reducción que se deben tener en cuenta. Algunos proveedores en el Perú, precisamente en Lima, que hacen estos trabajos de movimiento de tierras son Posada Perú y Sodextel SAC, los cuales cuentan con su propia maquinaria para realizar esos trabajos. En conclusión, el movimiento de tierra es una de las partidas iniciales de cualquier obra de construcción, por lo que una mala ejecución puede provocar grandes pérdidas económicas. Además de que como se realizan excavaciones, también hay ciertos riesgos que sufren los trabajadores, por lo cual se debe tomar las respectivas medidas de seguridad. Y una recomendación, como ya se mencionó antes, al momento de realizar las demoliciones, las excavaciones, sobre todo en terrenos que contienen roca o justamente estos materiales grandes, y donde no se permite justamente el uso de explosivos, se recomienda el uso de cemento expansivo. ¿Por qué? Porque estos no contaminan, no producen vibraciones y tampoco necesitan de permisos. Además que, independientemente del tamaño del material, realizan la misma función. Y bueno, estas son las fuentes de donde consiguió mi información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la norma técnica de metrados. Bueno, en Construmática y un PPT recuperado de SlideShare. Gracias. Buenas tardes, profesor Enio. Bueno, yo soy Mauricio Ballesteros y mi tema que hablar es sobre la cimentación. ¿Qué es la cimentación? La cimentación viene a ser la base que soporta la estructura que va encima de la cimentación, obviamente dicha, la cual ayuda a distribuir los esfuerzos que van hacia el suelo portante de manera adecuada, de tal forma que no genere esfuerzos zonales. Existen dos tipos de cimentación, que viene a ser la profunda y la superficial. La superficial es como la que está acá y la profunda es la que está acá. La superficial, que viene a ser hasta máximo 2 metros de profundidad, y la que es profunda viene a ser debido como acá hay suelo débil, se tiene que buscar el suelo portante más resistente, como roca firme, y por eso es que se llama profunda. En el caso de la cimentación profunda se usan los pilotes, que son cilindros que se colocan hasta llegar al suelo portante más firme, para luego colocar las armaduras que sean usadas de refuerzo.
En las superficiales tenemos lo que son los soldados, que son revestimientos hechos con placas metálicas que tienen un ancho de 10 centímetros y que van debajo de la zapata. También tenemos los que son las subzapatas, que son los elementos que se encuentran debajo de la zapata, generalmente para conectar a esta un terreno de la calidad estipulada en los planos. Generalmente son de concreto pobre, puede necesitar ser encofradas, dependiendo de las condiciones del terreno. Asimismo, tenemos en cuenta lo que son los tipos de zapatas y losas. En el caso de losas es una misma. Ahora, en el caso de zapatas tenemos tres, que son las zapatas aisladas, como la que están acá, las zapatas conectadas a través de una viga de cimentación, o las zapatas combinadas, que son sobre una misma base, se colocan dos zapatas juntas. Ahora tenemos lo que es el proceso constructivo de cimiento corrido y sobre cimiento. En primer lugar se debe hacer el trazado, para luego hacer la excavación hasta la profundidad adecuada. Esa profundidad debe ser nivelada y compactada, obviamente, con la maquinaria. Segundo paso es habilitar las armaduras de acero para ser colocadas posteriormente como refuerzo. Paso 3 es la colocación de las armaduras en la cimentación de manera adecuada. Aparte se tiene que tener siempre mojada la zona en los primeros momentos. Las armaduras de acero para ser colocadas posteriormente como refuerzo. Paso 3 es la colocación de las armaduras en la cimentación de manera adecuada. Aparte se tiene que tener siempre mojada la zona en los primeros momentos. Cuarto viene a ser el vaciado del concreto, que puede ser concreto ciclópeo, que se tiene que colocar primero el concreto, se tiene que vaciar hasta la altura según proyectada en los planos y dejar un espacio arriba en el cual irán colocadas las rocas, que no pueden ser superiores a 10 pulgadas. Ahora, estas rocas no pueden ser lanzadas, tienen que ser pues una por una, de tal forma que no choquen con el suelo ni entre ellas, de tal forma que puedan dar lugar a la humedad que ingrese entre ellas. Luego se hace un nuevo trazado y se vuelve a colocar otro vaciado de concreto, que puede ser de concreto simple, que es como que repetir el proceso de abajo a arriba, pero en un concreto más pobre y con rocas de menor tamaño. De esta forma se da el proceso constructivo. Y ahora y eso sea todo, gracias.